Vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 31, dice la palabra de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios añada bendiciones a su santa, bendita y eterna palabra. Bueno, si le pusiésemos un título, podríamos ponerle: Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Para hacer un remember del propósito específico de Dios aquí en la tierra, debemos de comprender que cuando Jesús vino, lo hizo con un objetivo específico: establecer el reino de Dios en esta tierra. Y de hecho, lo estableció. Y Jesús puso, primeramente, haciendo una historia, recordemos que Él estaba indicado proféticamente para venir a este mundo y para lograr este objetivo. Y toda la reseña histórica del Antiguo Testamento se la dio justamente para reafirmar lo que Cristo iba a hacer. Y la Biblia dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y el Señor mismo os dará señal. Comerá mantequilla y miel, sombra de muertes no habrá, y su nombre para siempre estará. Y más adelante del mismo Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y más allá del mismo libro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras culpas, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, Jesucristo fue profetizado para esto, y esto es lo que Cristo vino exactamente a hacer. Sabemos que vino de una virgen, sabemos que la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante, la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él fue el autor de todas las cosas. Y la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también la Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados, y que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y una vez que Cristo vino, cumplió todas estas normas proféticas y hasta en el nacimiento, porque todas las cosas se dieron conforme a todo lo que estaba profetizado. Ahora Jesucristo necesitaba llamar a un ejército de personas para que conciban, después de haberlos liberado, después de haberlos perdonado, después de haberlos santificado, porque la Biblia mismo la dice: porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora Jesús viene y cumple el propósito de que tenía que ser muerto para establecer este reino. Iba a llamar a personas, y a estas personas les exigía un requisito. Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, los que iban a ser parte
de la conformación, de la extensión de este reino de Dios sobre la tierra, tenían que cumplir estos requisitos. Y también Jesús dijo: el que salva su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mi nombre la hallará, y yo se la resucitaré en el día postrero. Y también dijo Jesucristo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar frutos. Es decir, tenemos que morir para el mundo y vivir para Dios. Y también dijo el Señor: el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, personas que tienen la capacidad de decir: yo soy dueño de mi vida y tengo la potestad y el derecho de ponerle mi vida a sus pies y entregársela a Él. Y esto es lo que hizo. Jesús llamó a personas leales para que comiencen la extensión de este reino de Dios sobre la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo, consciente de esto, decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y también él decía: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que Él había dado una muestra de que aquellos fieles tenían que darlo todo a cambio de nada. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro, a través de la inserción en su naturaleza. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, y también como el novio que es Cristo y la iglesia que es su novia, y hay que insertarse en esta naturaleza de Jesucristo. Y por eso es que la iglesia está encargada en ser parte activa del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en el libro de Jueces, capítulo 11, y vamos a ver los versículos del 1 hasta el 6. El libro de Jueces, capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Jaftet Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jaftet era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jafté, diciéndole: tú no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jafté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jafté de la tierra de Tob, y le dijeron a Jafet: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Dios añada bendiciones a su santa, bendita y eterna palabra. Bueno, si le pusiésemos un título, pudiéramos ponerle: después del rechazo, Jafté es llamado para liberar al pueblo hebreo. Leímos su historia, en que este hombre llamado Galaad tuvo amoríos con una mujer de la vida, podríamos decir, y había tenido este hijo que se llamó Jaftet. Y bueno, pues este hombre se vuelve a unir o a casar, Galaad se vuelve a unir y a casar con otra mujer, y tuvo sus hijos, su familia. Pero los hijos de esta otra mujer le dijeron a Jaftet, mujer de aquella mujer de la vida: sabe, tú no vas a heredar con nosotros, así que ándate, no queremos saber nada de ti, lárgate, desaparece de nuestras vistas. Y él, para evitar conflictos, se fue a un lugar llamado Tob, a un pueblo donde se le acercaron muchas personas desamparadas, abandonadas, endeudadas. Y él hizo como una especie, como era muy diestro en la batalla, él se hizo como una especie de un
gladiador, un Robin Hood, se hizo un defensor de personas, pero cuando comenzaron a ser invadidos, dice en el versículo 4 del capítulo 11 del mismo libro de Jueces: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Es decir, como solo era dirigido por jueces, ahora le piden ayuda a este joven, porque este joven creía que él no era parte de ellos, él era diferente. Y dijo: bueno, ustedes me rechazaron, pero no importa, ¿qué es lo que desean? Y les dijeron: queremos que nos libertes de esta tribu que nos está invadiendo, Amón. Queremos que nos ayudes, y si tú nos ayudas y triunfas, tú vas a ser nuestro próximo juez aquí en Israel. Así que ayúdanos. Él no cuestionó. Claro que él dijo: ¿por qué ahora venís a mí después de haberme rechazado? Pero no importa, yo les voy a ayudar. Porque él creía que no era igual a todos ellos. No había una persona capaz que haga el trabajo que él podía hacer con esa gente al cual él estuvo adiestrándose para defenderse. Porque también, como un pueblo naciente, podían ser invadidos, absorbidos, saqueados, robados. Y ahora él va en ayuda de Israel. Esto me trae a la memoria una anécdota que estaba una vez leyendo. Resulta que un hombre campesino, ya como a las 4 o 5 de la tarde, regresaba de sus faenas laborables en una hacienda que él trabajaba. Y en el camino se encontró con un nido de ave que había caído al suelo de un árbol. Y él revisa aquel nido y se da cuenta que había un huevo adentro de ese nido y que no se había dañado el huevo. Había caído tan perfectamente que conservaba a ese huevo adentro de ese nido. Y este hombre, como era campesino, tenía una gallinita que estaba echada poniendo huevos y que estaba esperando, calentando aquello para poder hacer que nazcan los pollitos. Y este hombre aprovecha su gallinita que estaba ahí y pone también ese huevo de esa ave que había caído. Y resulta que con el tiempo los pollitos salen del cascarón, y también esta ave que este campesino había encontrado, que la puso también con los otros huevos de la gallina, reventó también y comenzó a dañar aquel cascarón, y salieron todos los pollitos y también salió esta ave que aquel campesino había encontrado. Y la gallinita, al darle de comer a sus polluelos, comenzaba a cacaraquear y los pollitos le seguían. Y también esta ave le seguía. Y la gallina corría por un lado y también los pollitos corrían atrás de la gallina. Y también esta ave iba detrás de la gallina con todos los pollitos, porque esta ave se creía que era pollito. Y esta ave se acostumbró tanto a andar con los pollitos, dormir debajo de las alas de la gallina, todo, creían que eran sus hermanos, y se acostumbró tanto que se aparecía a uno de los pollitos. Pero un día esta ave se dio cuenta que en el cielo volaban unas aves diferentes a las gallinas, a los gallos y a los pollitos. Y cuando ve que volaban alto, comenzó él a darse cuenta de que no era como los pollitos. Y se trepa a un árbol a observar a esas aves que volaban en lo alto. Y él decía dentro de sí: yo creo que no soy igual a estos pollitos. Yo no pertenezco a ellos. Yo soy diferente. Yo quiero volar como esas aves en lo alto, no estar en el suelo, en el piso, comiendo gusanos, comiendo tierra. Quiero ser como esas aves. Y de pronto, esta ave se da cuenta que era un halcón y comienza a elevar sus alas igual a ellas y comienza a volar, a volar, a volar, a volar. Y se dio cuenta que no era un pollito. A veces esto pasa con nosotros. Nosotros creemos que somos lo que nos han estigmatizado, que nos han marcado y nos han dicho:
tú no puedes, tú no sirves para nada, tú no eres capaz, tú estás destinado a la ruina. Pero tú tienes que pensar que la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú eres capaz, tú puedes salir adelante, tú puedes hacer grandes cosas, tú puedes revestir tu autoestima, tienes que revertirla, creer que sí puedes, que eres capaz, que Dios te ha dotado y que Dios ha escogido a tu persona, como dice la Biblia. Lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para que la gloria solamente sea de Él. Y estamos escondidos solo en Él, porque Él nos da esta nueva naturaleza a cada uno de nosotros. Dios te ha perdonado y te ha hecho una nueva criatura. Te ha limpiado. Nadie te puede acusar, porque nadie acusará a los escogidos de Dios. Y Dios hará cosas muy grandes en ti. Y hay una palabra allá en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 3 que dice: los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como a estrellas de perpetua eternidad. Y en Primera de Juan también capítulo 2 versículo 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bendición es el saber que Dios siempre está con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en el libro de Números, capítulo 25, y vamos a ver los versículos del 1 hasta el 9. El libro de Números, capítulo 25, versículos 1 hasta el 9. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: moraba Israel en Sitín. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: tomad cada uno a aquellos de los cuales que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión. Y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Bueno, si le pusiésemos un título a esta meditación, podríamos ponerle: el pecado del silencio y del encubrimiento. El pecado del silencio y del encubrimiento. Bueno, narrando esta historia podemos decir que Israel, una vez que pasó el Jordán, se posesionó, las tierras fueron repartidas. Dios les dijo que conquiste todo, que eche a sus enemigos fuera de esos lugares, porque esas tierras Dios les había dado. Pero ¿qué hizo Israel? Israel no respetó los principios de Dios, sino que más bien los soslayó, no cumplió, y se hicieron amigos de aquellos paganos, de aquellos que adoraban a Baal-peor, un ídolo el cual era aborrecido por el pueblo de Dios, por aquellos líderes que guiaban espiritualmente a la nación. Y ellos se unieron a aquellos gabaonitas, donde sus mujeres eran fáciles, se brindaban al mejor postor. Y ellos no tan solamente que vivieron con aquellas mujeres,
sino que también adoraron a Baal Peor y participaban de los sacrificios y comían y se emborrachaban y hacían todo este tipo de situaciones que hacían que el furor de Dios se indignara. Y uno de los casos que más impactó, porque Dios les dijo: como ellos han caído en esta ruina, en este pecado de los delitos sexuales, entonces ahórcalos a todos los príncipes, porque no han podido poner orden en la nación de Israel. Y un hombre israelita viene porque tomaban a estas mujeres y se las llevaban para brindárselas a sus hermanos, a sus amigos. Y esto se da cuenta porque estaban ayunando, orando, velando en el tabernáculo de Dios, pidiendo misericordia después de ahorcar a todos los príncipes de Israel que no habían podido poner orden sobre estos delitos sexuales. Y ven a un hombre israelita que viene con una mujer para brindársela a sus hermanos, a sus amigos, porque esto era común, los delitos sexuales. Y la Biblia dice que sale el hijo de Eleazar, el sumo sacerdote, con una lanza indignado, y tuvo que traspasar a aquel israelita y también aquella mujer, y esto causó un furor y murieron alrededor de 40,000 personas. 24,000 personas murieron por esta situación, aún más de lo que hubo antes. Ahora, la historia es muy conmovedora, la historia sienta un precedente, pero también la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que todas estas cosas se escribieron para que nosotros no caigásemos en ellas. Así como cometieron estos delitos, nosotros no lo hagamos. ¿Por qué? Si la Biblia también nos habla con respecto a todas estas cosas en el libro de Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 17, dice: ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es con Él. Ahora, queremos explicar esto. ¿Sabe qué siempre nosotros pensamos al estudiar la Biblia? ¿Por qué Jesucristo un día dijo que lo que Dios juntare no lo separará el hombre? Dios hizo un cuerpo tan perfecto, que los científicos médicos no se logran explicar cómo un cuerpo tan perfecto reúne cualidades de que solamente un Dios inteligente pudo haberlo creado. ¿Sabía usted que nosotros tenemos una respuesta a esto? Que cuando se descubre el genoma humano, recién se conoce que el hombre tiene una hormona que se llama la testosterona y la mujer otra hormona que se llama la progesterona. Y cuando se juntan papá, mamá, estas hormonas segregan una sustancia y químicamente hacen que las almas de esas dos personas que se aman, que se juntan, que se quieren, estas dos almas, a lo que le llamamos nosotros las almas gemelas, que llegan tanto a conocerse, a conectarse, en que muchas veces se vuelve dependiente el uno del otro. Adquieren cierta como telepatía, que el uno siente lo que el otro siente, y si está preocupado, si tiene alguna situación, el esposo le dice a la esposa: algo pasa, dime, ¿qué sucede? O la esposa también le dice al esposo: algo sucede, ¿qué pasa? Tú no eres así, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Y entre ellos se ayudan. A eso se llama las almas gemelas. Es más, llegan hasta aparecerse físicamente cuando envejecen. Y cuando el uno se va, el otro también se va, porque han sido partes, han estado conectados, fusionados el uno del otro, que cuando el otro le falta, como que ya no hay más cosas que hacer. Pero cuando uno de los dos tiene una falla afuera, eso hace de que la testosterona y la progesterona no identifique al esposo o a la esposa. Y ahí a esto le llamamos el extravío del alma. Es decir, el alma vive extraviada. Comienza la sospecha, la intriga, la desesperación, la pelea, los roces. Comienzan muchas cosas que hacen que se vuelva invivible, imposible esta relación. Y es por esto que Dios pedía que el pueblo de Dios
no se junte con personas extrañas, sino solo del pueblo. Porque también hay otra situación muy difícil, entendiéndose sobre esto, que cuando se juntan dos personas, recordemos que papá dona a través del macrogameto 23 cromosomas. Del microgameto 23 cromosomas. Y mamá también dona al nuevo ser 23 cromosomas que son a través del óvulo. Y esto, cuando se junta el macrogameto y microgameto, forman un nuevo ser. Y se cree, según los estudios del genoma humano, que cada cromosoma tiene de 80.000 a 100.000 informaciones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros nos juntamos con una persona que no es creyente, que no ha sido perdonada, esa información genética pasa al nuevo ser y pasa, como dice la Biblia, que hay una maldición generacional y una bendición generacional. Recordemos que la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice: mas a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que nosotros somos limpiados genéticamente a través de lo que la Biblia dice en el libro de Isaías 10:27, que la unción pudre todo yugo, es decir, toda herencia genética mala, y somos nueva criatura. Y por eso es el peligro de tomar personas que no sean de nuestra fe, que no hayan recibido ellos el perdón de Dios, ser una nueva criatura en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es por eso que se insta, no por fanatismo religioso, no por cuestiones de legalismo, sino porque hay una herencia genética. La Biblia dice: porque en Cristo somos nueva criatura. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, amado hermano, amada hermana, en el nombre de Jesucristo, no se está hablando de un fanatismo, de un legalismo, de una religión. Se está hablando de una simiente santa, de lo que te puede afectar, porque los delitos sexuales para Dios son una abominación. Y la Biblia dice que el que se junta con Dios, un espíritu es con Él. Por eso es que Dios nos considera su novia, porque si nos entregamos a Él, le damos nuestra vida a Él, aceptamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para perdonar nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre preciosa, también nos consideramos como una novia. Y si nos juntamos a Él y nos entregamos a Él, el Espíritu Santo será con cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en el libro de San Juan, el capítulo 21, y vamos a ver los versículos 15 hasta el 17. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, si le pusiésemos un título a esta meditación para poder saber de qué vamos a tratar, le podríamos poner: Pedro y la última oportunidad que le dio Jesús. Pedro y la última oportunidad que le dio Jesús. Bueno, haciendo una pequeña narración sobre esto, primeramente, podemos decir que cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo: sígueme. Y fue tan impactante el afecto de lo que le dijo: sígueme, que él lo dejó todo prácticamente. Dejó
padre, madre, hijos, hermanos, trabajo, lo dejó todo en absoluto. Fue una como especie de conversión de 180 grados, que él, al ver la figura de Jesucristo, quizá había escuchado algo de él, pero él dejó todo botado y se fue tras Jesucristo. Y durante los 3 años que él le siguió tan de cerca al Señor Jesús, fue testigo de los milagros tan grandes, las maravillas que Cristo hacía en medio de Jerusalén, que todas las personas se quedaban admiradas por el ministerio. No había cosa difícil para él. Hacía maravillas, milagros, daba vista a los ciegos, a los paralíticos los levantaba, sanaba leprosos, es decir, que hasta resucitaba muertos. Y eso le impactó tanto a Pedro, que él lo siguió incondicionalmente. Pero como nada es perfecto, Pedro tuvo algunos desaciertos, algunos momentos difíciles en su vida. Y estos momentos difíciles, es lógico, producto quizá del orgullo, porque era uno de los apóstoles de Jesucristo. Quizá porque se sentía protegido por estar al lado del Hijo unigénito de Dios, del Mesías prometido. Quizás se llenó de algo, no sé, que a veces sucede a las personas, que muchas veces Dios los utiliza grandemente. Hasta que vino un momento de desafío, hasta que vino un momento de prueba, podría decirse, para Pedro. Y Jesucristo, antes de ser crucificado, tomó la copa y tomó el pan y le comenzó a decir a sus discípulos: uno de vosotros, el que mete su pan en mi copa, ese me entregará. Y todos los discípulos comenzaron a decir: seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y sale Pedro, una persona inflamada de quizá orgullo, al ver a su líder que hacía tantas maravillas y milagros, que nunca le iba a pasar nada porque era el Hijo de Dios. Él pensó humanamente esto, pero todo ya estaba debidamente programado, proyectado en lo que tenía que pasar, porque Cristo vino a hacer algo en favor de la humanidad. Iba a liberarlos de la esclavitud del pecado, para que ellos, los que queden, establezcan el reino de Dios aquí en la tierra, porque Él lo fundó. De modo que Pedro comenzó a decir: Señor, aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo nunca me alejaré de ti. Aun si fuere de dar mi propia vida por ti, yo la daría, Señor. Y Jesús lo queda mirando a Pedro y le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y conocemos la historia. Aparece una joven y le dice: tú andabas con él porque hablas como él. Y él dijo: no, yo nunca he hablado con él, ni siquiera lo conozco. Después aparece un soldado romano y le dice también: tú andabas con él porque te pareces a él y estás cerca de él. Y él comenzó también a decir cosas terribles y hasta a negar con maldición que nunca lo conocía, hasta que aparece una tercera persona y lo mismo dijo: yo no lo conozco, no sé quién es él, y maldijo. Pero Pedro se sintió muy mal después, no sabía qué hacer, lo invadió una pena, lo invadió un remordimiento, que después de haber estado 3 largos años, haber ser testigo del poder de Dios, haber sido testigo ocular de maravillas, milagros que Cristo hizo frente a ellos, él se le apoderó una tristeza tan grande que no sabía qué hacer, hasta que Cristo fue a su encuentro y le dijo: Pedro, el diablo me ha pedido tu vida para zarandearte, como el trigo es zarandeado en un cedazo. Pero no temáis, porque yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Pedro, cuando él tiene este encuentro con Jesucristo, él prácticamente se siente como que ha defraudado a su Señor, lo ha dejado a su Señor. Ya no es ese testigo fiel
y se fue a volver a su trabajo anterior, que era la pesca. Volvió a retomar lo que antes él era. Volvió a lo mismo. Hasta que, como dimos lectura en el libro de Juan, Jesucristo le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro se da por vencido. Pedro se humilla ante Jesús y le dice: Señor, tú lo sabes todo, no es necesario que yo te diga nada. Tú lo conoces todas las cosas y tú sabes, Señor, que te amo. Y muchas veces esta misma figura de Pedro suele presentarse en nosotros, que después de haber militado en el Evangelio por muchos años, después de haber trabajado en la escuela dominical como maestro, después de haber trabajado en los aires libres, en campañas, en visitación casa por casa, en evangelismo masivo, después de haber sido quizá ministro de alabanza, después de permanecer en algún coro de la iglesia, después de ser una persona activa quizá en las células o en las barcas o en los reinos, como le llaman, después de haber militado un tiempo y ser testigo de la gloria y de la maravilla de Dios en nuestras vidas y en muchas personas, porque vimos su testimonio de cómo Dios los levantó para la gloria de su nombre. A veces pasa algo, se presenta un enemigo gratuito, se presentan desacuerdos, celos, orgullos, y esto hace que nosotros muchas veces retrocedamos. Y a veces nos preguntan: ¿sigues yendo a la iglesia? Y le decimos: no, ya no voy por esto, por este otro y por lo otro. Y comenzamos a flaquear en nuestra fe como Pedro. Pero recuerda que Jesucristo siempre ha dicho en su palabra: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Jesucristo te dice: es verdad que el enemigo ha venido para matar, para robar, para destruir, pero no temáis, dice Cristo, porque yo he vencido al mundo. Si fuiste una víctima de algo, si fuiste víctima de un desacuerdo, de una crítica, o quizá la provocamos nosotros que no aceptamos tales situaciones, recuerda que Cristo te da la mano y te dice: ven, buen siervo y fiel, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor de nuevo. Vuelve a acordarte de tus primeros pasos, cuando amabas a Dios, cuando lo diste todo a cambio de nada, cuando fuiste incondicional para servir a Dios. Recuerda aquellos momentos, no vuelvas atrás como Pedro, porque Jesucristo siempre irá a tu encuentro. Y solo te podemos decir: regresa a casa. No importa lo que haya pasado, Jesús te perdonó, así como perdonó a Pedro. Vuelve a casa, Dios te está esperando. Vienen momentos difíciles y solamente el amparo de Dios nos protegerá, para que se cumpla la Biblia que dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente.